Vamos a resolver un problema en el que vamos a aplicar una fuerza de 400 newton a un electrodoméstico de 100 kilogramos de masa. Esta fuerza se aplica formando un ángulo de 60 grados con el plano. Vamos a recorrer una distancia de 50 metros y el coeficiente de rozamiento es de 0,2. Es un problema en el que existe una fuerza exterior y no se conserva la energía mecánica. Lo primero que hacemos es dibujar nuestro electrodoméstico, que lo representamos por un rectangulito. Dibujamos el suelo. Sobre nuestro rectangulito dibujamos el eje Y y el eje X, eje Y, y ahora situamos la fuerza. La primera que vamos a colocar es el peso, que está dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahora vamos a colocar la normal, que es la reacción del suelo sobre el objeto. La normal es perpendicular al suelo. La fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento. Y ahora nos queda por dibujar la fuerza aplicada, que está formando un ángulo de 60 grados, con la horizontal. Esta fuerza la tenemos que descomponer. Para descomponerlo gráficamente, dibujamos un rectángulo que tiene por diagonal esa fuerza. La proyección de esa fuerza sobre el eje X será la fuerza aplicada en X, y la proyección de la fuerza en el eje Y será la fuerza aplicada en el eje Y. La fuerza aplicada en el eje X coincide con el cateto continuo. La fuerza aplicada en el eje Y coincide con el cateto opuesto. Por trigonometría calculamos cuánto vale cada componente. La fuerza aplicada en X será igual a la hipotenusa, que es la fuerza aplicada por el coseno del ángulo. Tenemos entonces 400 por el coseno de 60 grados. La fuerza aplicada en X
tiene un valor de 200 newton. La fuerza aplicada en I, como coincide con el cateto opuesto, será igual a la hipotenusa, que es la fuerza aplicada, por el seno del ángulo. Tenemos entonces 400 por el seno de 60 grados y esto sale 346,41 newton. Vamos a calcular cuánto vale el peso, cuánto vale la normal y cuánto vale la fuerza de rozamiento. El peso será igual la masa por la gravedad. Tenemos entonces 100 kilogramos por 9,8 metros partido de segundo cuadrado y esto es igual a 980 newton. Para calcular la fuerza de rozamiento tenemos que calcular antes la normal y para calcular la normal tendremos que aplicar la condición de equilibrio en el eje Y. Procedemos entonces a aplicar la condición de equilibrio en el eje Y. En el eje Y podemos observar que tenemos una fuerza dirigida hacia abajo, que es el peso, y esta fuerza contrarresta a las dos fuerzas que van dirigidas hacia arriba, porque el cuerpo ni se hunde en el suelo ni se levanta del suelo. Aplicamos, por lo tanto, la condición de equilibrio. Tenemos equilibrio en el eje Y. Esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir conocer lo que vale el peso, lo que vale la normal, peso será igual a normal más fuerza aplicada en el eje Y. De ahí despejamos lo que vale la normal. La normal será igual al peso menos la fuerza aplicada en I. Sustituimos lo que hemos calculado anteriormente, 980 newton menos la fuerza aplicada en I, que era 346,41 newton, y la normal tiene un valor de 633,59 newton. Ahora ya podemos pasar a calcular la fuerza que nos queda, que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento su fórmula es coeficiente por normal. El coeficiente es 0,2 y la normal la acabamos de calcular, 633,59 newton, por lo que resulta
la fuerza de rozamiento con un valor de 126,72 newton. Ya tenemos todas las fuerzas calculadas. Vamos a poner lo que vale cada fuerza. Vamos a ver. Vamos a coger un color, este. El peso tiene un valor de 980 newton. La fuerza aplicada en I tiene un valor de 346,41. Y ahora la normal tiene un valor de 633,59. La suma de estas dos nos da 980 newton. Tenemos equilibrada la fuerza en el eje Y. Sin embargo, en el eje X las fuerzas no están equilibradas. La fuerza aplicada en X tiene un valor de 200 newton, mientras que la fuerza de rozamiento tiene un valor de 126,72 newton. No tenemos equilibrio, por tanto, en el eje X. Eje X. No equilibrio. No tenemos equilibrio y la fuerza resultante en el eje X será igual a la fuerza aplicada en X menos la fuerza de rozamiento. Como estamos trabajando con los módulos, tenemos que restarla. La fuerza aplicada en X va hacia la derecha y la fuerza aplicada, y la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Sustituimos aquí y resulta que la fuerza aplicada en X, que es de 200, cuando le quitamos la fuerza de rozamiento, que son 126,72, nos queda que la fuerza resultante 200 menos 126,72 tiene un valor de 73,28 newton. Aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, que dice que cuando hay una fuerza resultante, le comunicamos al cuerpo una aceleración. La fuerza resultante en X es igual a la masa por la aceleración. De ahí despejamos el valor de la aceleración, la fuerza resultante partido de la masa. Sustituimos 73,28 newton
partido de 100 gramos, perdón, de 100 kilogramos, y nos sale que la aceleración que adquiere el cuerpo, redondeando, es de 0,73 metros partido de segundo al cuadrado. Ya tenemos calculada la aceleración. Ahora vamos a proceder a calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. Vamos a ver. Toda la fuerza que sean, este símbolo sabéis que es perpendicular. Todas las fuerzas que sean perpendiculares al plano formarán con él un ángulo de 90 grados. Y su trabajo será cero. ¿Por qué? Pues porque el trabajo de una fuerza es igual al producto vectorial, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Y el producto escalar es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. El coseno de 90 grados es 0. Nos vamos al dibujo y buscamos todas las fuerzas que son perpendiculares al plano. La fuerza aplicada en I es perpendicular al plano, la normal es perpendicular al plano, el peso es perpendicular al plano, luego entonces estas tres fuerzas, su trabajo correspondiente es 0. Lo ponemos aquí abajo. El trabajo del peso es igual al trabajo de la fuerza aplicada en X y es igual al trabajo de la normal y es 0. ¿Por qué? El peso, la fuerza aplicada en I, aquí es en I, la fuerza aplicada en I y la normal son perpendiculares, el símbolo de perpendiculares al plano. Ahora vamos a proceder a calcular el trabajo que realizan las fuerzas que no son perpendiculares al plano. La fuerza aplicada en X y la fuerza de rozamiento.
la fuerza aplicada en X y la fuerza de rozamiento. La fuerza aplicada en X forma un ángulo de 0 grados con el desplazamiento. La fuerza de rozamiento forma un ángulo de 180 grados. Nos vamos abajo. El trabajo de la fuerza aplicada en X va a ser la fuerza aplicada en X por el desplazamiento por el coseno de 0 grados. La fuerza aplicada en X es 200. El desplazamiento, vamos a poner la unidad aquí que nos coge. El desplazamiento es 50 metros y el coseno de 0 grados es 1. Tenemos entonces que ese trabajo vale 10.000 julios. Ahora, el trabajo de la fuerza de rozamiento será la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. Tenemos entonces 126,72 newton por 50 metros por menos 1, que es el coseno de 180. El trabajo de las fuerzas de rozamiento es menos 6.335,9 julios. ¿Qué significa esto? Pues al sistema le entra una energía de 10.000 julios a través de la fuerza aplicada en X, pero el sistema también pierde una energía de 6.335,9 julios debido a la fuerza de rozamiento. Entonces, aquí no hay conservación de la energía mecánica. Aquí hay una variación de la energía mecánica. La variación, el incremento de la energía mecánica será la suma del trabajo de la fuerza no conservativa. Las fuerzas no conservativas que no están equilibradas en este caso es la fuerza aplicada en X y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la variación de la energía mecánica será igual a 10.000 julios menos 6.335,9 julios, y esto tiene un valor de 3.664,1 julios. El electrodoméstico no aumenta de altura, luego entonces la energía potencial permanece constante, pero sí varía en velocidad. Por lo tanto, vamos a ver, la variación de la energía mecánica puede ser es igual a la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética.
La energía potencial no varía, lo que varía por lo tanto es la energía cinética. La variación de la energía cinética del sistema tiene un valor de 3664,1 julios. Esa variación de energía cinética provoca una variación de la velocidad. Pasamos de velocidad cero a una velocidad que vamos a calcular. La variación de la energía cinética será un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Eso es igual a 3664,1 julios. Como partimos del reposo, esto es 0. Y nos queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual a 3664,1 julios. Sustituimos un medio por 100 por la velocidad final al cuadrado igual a 3664,1. Vamos despejando un medio de 100 a 50, 50 que pasará al otro lado dividiendo. Hacemos la raíz cuadrada, tendremos entonces velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 3664,1 partido de 50. Y la velocidad final tendrá un valor, sí, está bien, sí. Tendrá un valor de 3664,1 dividido entre 50 tiene un valor de 8,56 metros partido de segundo. Y ya tenemos calculado todo lo que nos piden en el problema. Y con esto terminamos el problema.